Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie está preparado para ver a una hija levantarle la mano a su propia madre, y mucho menos frente a su hijo. Pero lo más impactante no fue el golpe, sino quién se atrevió a detenerla. Un caballo. Sí, un animal que entendió el dolor mejor que los humanos. Esta historia no es solo sobre rabia y perdón. Es una prueba viva de que Dios puede usar a quien sea para salvarte, incluso a un caballo. Y si tú crees que el rencor es algo que se supera con el tiempo, prepárate para ver que el verdadero milagro ocurre cuando menos lo esperas. Quédate hasta el final, porque lo que sucede aquí puede cambiar tu manera de ver la vida para siempre. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde calurosa en el refugio de los Robles, ese viejo rancho que parecía detenido en el tiempo, con sus cercas de madera desgastada, las macetas de barro colgadas en la terraza y el crujir de las gallinas caminando libres entre las sombras del jacarandá. Las cigarras cantaban con fuerza mientras el sol se estiraba sobre los campos como una sábana ardiente. Doña Magdalena, una mujer de 67 años, piel morena clara curtida por el sol, cabello gris recogido en una trenza baja y ojos verde olivo que brillaban como si contuvieran historias viejas, estaba hincada en el huerto removiendo la tierra con sus manos. Usaba un vestido de algodón beige ya manchado por años de trabajo y sandalias que habían visto mejores días. Sus dedos, aunque torcidos por la artritis, aún tenían fuerza para plantar las semillas de cilantro que tanto le gustaban a su nieto Emiliano. A lo lejos, el pequeño de apenas 10 años corría detrás de una pelota desinflada que botaba sin fuerza sobre la tierra seca del patio. Emiliano era delgado, con la piel dorada por el sol, cabello castaño oscuro revuelto por el viento y unos ojos grandes y oscuros que lo observaban todo, como si el mundo fuera un misterio que valía la pena descifrar. Llevaba puesta una camiseta vieja con la imagen descolorida de un caballo y un pantalón de mezclilla lleno de raspones. Él adoraba ese lugar. Y sobre todo, adoraba a Trueno. Trueno era el caballo más viejo y más noble del rancho. Su pelaje marrón relucía bajo el sol, con una melena oscura que caía sobre su cuello como una cortina salvaje. Tenía ojos profundos, casi humanos, y una calma en su andar que hacía que cualquiera se sintiera seguro cerca de él. Emiliano pasaba horas cepillándolo, hablándole como si fuera su mejor amigo. Y quizás lo era. ¡Abuela!, gritó Emiliano desde el establo. Trueno me está siguiendo otra vez. Le diste zanahorias, ¿verdad? Magdalena levantó la cabeza, sonrió con ternura y se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. Le di una esta mañana, pero parece que ya quiere otra. Ese caballo tiene más mañas que tu papá cuando era niño, respondió dejando salir una risa suave, como una brisa entre los árboles. Ambos compartieron una mirada cómplice, de esas que no necesitan palabras. Emiliano corrió hacia ella con el caballo trotando detrás. El ambiente olía a albahaca, tierra mojada y recuerdos. No había nada que indicara que ese día sería distinto, pero entonces se escuchó. El sonido de un motor levantando polvo se coló entre los árboles. Una vieja camioneta blanca venía bajando el camino principal, y los perros comenzaron a ladrar como si sintieran que algo no estaba bien. Magdalena frunció el ceño, se limpió las manos con el delantal y se levantó con dificultad. Sus piernas ya no respondían como antes, pero se mantenía firme, como los robles que daban nombre al rancho. ¿Quién será?, preguntó Emiliano, curioso, mientras se cubría los ojos del sol con la mano. Magdalena no respondió de inmediato. Cuando la camioneta se detuvo frente a la casa, ella ya sabía quién era. Lo supo por el golpe seco de la puerta al cerrarse, por la forma en que los pasos pisaban fuerte la tierra, por esa energía densa que se sentía incluso antes de verla. Daniela, su hija mayor, una mujer de 50 años, piel clara, rostro anguloso,
ojos oscuros como pozos y el cabello negro recogido en un chongo tenso. Vestía una blusa gris ajustada y una falda larga color marrón. Caminaba como si la tierra le debiera algo, con una mirada que no buscaba abrazos, sino respuestas. «Buenas tardes, madre», dijo con voz seca, clavando los ojos en Magdalena como quien mira un cuadro que ya no quiere tener en casa. «Daniela», respondió Magdalena con un hilo de voz, dejando que el peso del momento le bajara los hombros. «No sabía que vendrías hoy». Emiliano, sin entender del todo, se acercó con cautela. Se colocó detrás de su abuela y le sujetó la mano. Trueno, por su parte, se detuvo cerca de ellos, atento, como si comprendiera que algo estaba a punto de pasar. «No vine a pasear», dijo Daniela cruzando los brazos. «Vine a hablar, y esta vez no me voy sin decir lo que tengo que decir». El aire se volvió más denso. Hasta las cigarras parecieron callarse por un momento. «Pasa, mija. Si quieres un vaso de agua», ofreció Magdalena, intentando mantener la paz. Pero Daniela no se movió. «No vine por agua. Vine por la verdad», dijo clavando las palabras como cuchillos. Magdalena bajó la mirada. Emiliano, aún más confundido, miraba a una y otra sin entender del todo. Trueno bufó y pateó suavemente el suelo. El silencio se hizo largo, incómodo, el tipo de silencio que anuncia tormentas. Y así, sin saberlo, ese día que había comenzado como cualquier otro en el refugio de los robles, estaba a punto de transformarse en una historia que marcaría sus vidas para siempre. Una historia donde el dolor saldría a flote, el perdón sería puesto a prueba y un caballo se convertiría en algo más que un animal, se convertiría en un instrumento del cielo. La cocina del rancho tenía ese aroma a leña y humedad que solo se encuentra en las casas viejas, donde los recuerdos cuelgan de las paredes como retratos invisibles. Las ollas de barro estaban colgadas en ganchos de hierro y sobre la mesa de madera rústica, un mantel bordado a mano mostraba señales del tiempo y de muchas comidas compartidas. Afuera, el sol aún golpeaba fuerte, pero dentro, el aire se sentía más pesado que el calor del mediodía. Daniela se sentó sin que le ofrecieran asiento, con los codos firmes sobre la mesa y las manos entrelazadas como si estuviera sosteniéndose a sí misma. Magdalena, de pie junto a la estufa de hierro, le dio la espalda por un momento, ocupándose de remover una olla que apenas empezaba a hervir, aunque en realidad era una excusa para tomar aire. Sus hombros estaban tensos, como si supiera que cualquier palabra podía encender un incendio. Emiliano se había sentado en la silla junto a la ventana, con los pies colgando. No hablaba, solo observaba. A su corta edad, ya había aprendido a leer los silencios y entender que muchas veces los adultos decían más con lo que callaban que con lo que decían. «Entonces, ¿vas a decirme algo o vas a seguir haciéndote la sorda como siempre?», disparó Daniela, con la voz aguda como un clavo. Magdalena cerró los ojos por un segundo y respiró hondo. Luego se giró, apoyando una mano en la cadera y la otra aún con la cuchara de madera en la mano. «No entiendo por qué vienes con tanto enojo, hija. Si algo te duele, habla claro, pero no con veneno en la lengua», dijo con esa voz pausada que usaba para calmar a los animales nerviosos. «¿Dolor? ¿Dices que estoy dolida como si fuera una exageración mía?». Daniela soltó una risa amarga. «Me dejaste con mi tía cuando tenía 8 años. Nunca entendiste lo que eso me hizo. Nunca me preguntaste cómo me sentía». Las palabras cayeron como piedras en el suelo de tierra. Emiliano miró a su abuela, esperando una respuesta. Pero Magdalena solo tragó saliva, como si esas verdades ya no le cupieran en el pecho. «Tu tía era buena mujer, te cuidó con amor. Yo hacía lo que podía. No había dinero, tu padre se fue, y yo tenía que sacar el rancho adelante», respondió bajito, sin excusas, pero con dolor. «Siempre fue eso, ¿verdad? El rancho primero, tus plantas primero, tus caballos primero, y yo, ¿dónde estaba yo en esa lista?». Magdalena se acercó a la mesa y se sentó frente a ella, por primera vez mirándola de frente,
sin barreras. Sus ojos verde olivo tenían brillo, mas no era raiva, era cansazo. Tú no lo sabes, Daniela, pero muchas noches lloré por no poder darte más. Me partía el alma cada vez que te ibas con la mochila en la espalda y no podía retenerte. No era por falta de amor, era por falta de fuerza. ¡Mentiras!, gritó Daniela, golpeando la mesa con la palma abierta, haciendo saltar una taza vacía. Emiliano se sobresaltó. Trueno, que estaba amarrado al otro lado de la ventana, relinchó con fuerza como si hubiese sentido el impacto. Magdalena, sin inmutarse, extendió la mano sobre la mesa. Hija, el rencor te está volviendo una mujer que no reconozco. No quiero pelear contigo, no aquí, no delante de Emiliano. Pero eso fue justo lo que encendió más la chispa. Daniela giró la cabeza hacia su hijo, que la miraba con los ojos abiertos de par en par, confundido y con el corazón hecho un nudo. ¿Tú sabes lo que tu abuela hizo?, le preguntó en seco. ¿Te ha contado lo buena madre que fue conmigo? Mamá, no grites, susurró Emiliano, bajando la mirada. Magdalena se levantó y rodeó la mesa, acercándose a Emiliano, poniendo una mano sobre su hombro. Él no tiene la culpa de nada, Daniela. Él no debe cargar con lo que pasó entre tú y yo. Si vas a reclamarme, hazlo como adulta, pero no le metas este veneno a tu hijo. Daniela se quedó en silencio por unos segundos, como si esas palabras la hubieran desarmado un poco. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Se puso de pie bruscamente y salió al patio, empujando la puerta con fuerza. El golpe resonó en todo el rancho. Magdalena cerró los ojos y se sostuvo del respaldo de la silla. Emiliano se levantó, la abrazó por la cintura y apoyó su cabeza en su estómago. ¿Por qué mamá está tan enojada, abuela?, preguntó con voz temblorosa. Ella acarició su cabello despacio. Porque a veces cuando uno no sabe sanar una herida, en vez de curarla, la usa para herir a los demás. Emiliano no entendía del todo, pero esas palabras se le quedaron grabadas como tatuaje en el corazón. Mientras tanto, afuera, Daniela caminaba nerviosa de un lado al otro del corral. Trueno la observaba fijo, como si pudiera ver más allá de su rabia. El cielo empezaba a nublarse, aunque el sol aún brillaba. Una sensación rara recorría el ambiente, como si algo estuviera por quebrarse o por rebelarse. Y en el centro de todo eso estaba el dolor de una hija, la culpa de una madre y los ojos de un niño que no sabía que estaba siendo testigo de algo mucho más grande que una simple discusión familiar. Porque esa tarde, en ese rancho olvidado por el mundo, Dios ya había puesto en marcha un plan de redención. Y un caballo sería el primero en notarlo. Era casi la hora del atardecer, y el cielo sobre el refugio de los robles se estaba pintando con pinceladas anaranjadas y violetas. Las sombras de los árboles se alargaban sobre la tierra seca, y el canto de los pájaros comenzaba a disminuir, como si la naturaleza misma se preparara para guardar silencio. Pero dentro del rancho, algo muy distinto estaba por estallar. Daniela caminaba de un lado al otro del patio con las manos apretadas en puños. Sus pasos levantaban nubes de polvo que se colaban entre los rayos de sol. Tenía la cara roja, no solo por el calor, sino por la mezcla de rabia, dolor y frustración que hervía por dentro como agua que no encuentra escape. Desde la ventana de la cocina, Magdalena la observaba, con los labios apretados y el corazón apesadumbrado. Sabía que algo grave estaba por venir y no sabía cómo detenerlo. Emiliano se había sentado en el escalón de la entrada, abrazando sus rodillas. Su pelota yacía olvidada a unos metros. Tenía los ojos clavados en su madre, tratando de entender por qué de repente se había vuelto alguien tan distinta, tan lejana. Trueno, el caballo marrón de mirada sabia, se encontraba atado a una estaca cerca del corral, pero algo en su comportamiento había cambiado.
Su cuerpo estaba tenso, sus orejas erguidas, su respiración más rápida. Golpeaba el suelo con una de sus patas delanteras y emitía un sonido gutural, como si presintiera que el equilibrio de aquel lugar estaba por romperse. Daniela se detuvo de pronto y gritó desde el centro del patio: «¿Por qué nunca me dijiste que mi padre se fue por tu culpa? Siempre me hiciste creer que simplemente nos abandonó, pero tú sabías más». La voz de Daniela retumbó entre los árboles. Las gallinas huyeron en tropel y un par de perros ladraron a lo lejos. Magdalena salió de la cocina, bajando los 3 escalones con pasos lentos pero firmes. Llevaba las manos mojadas, pues había estado lavando unos jitomates, y se las secó en el delantal mientras caminaba hacia ella. «No hables cosas que no sabes, hija», dijo con la voz temblorosa pero clara. «Tu padre tomó sus propias decisiones. No necesitó de nadie para abandonar esta familia». «Eso es muy fácil de decir ahora», gritó Daniela, acercándose hasta quedar a solo unos pasos de su madre. «Pero tú no sabes lo que es crecer sintiéndote rechazada, sabiendo que ni tu mamá ni tu papá te quisieron lo suficiente como para quedarse». Magdalena dio un paso atrás, como si las palabras hubieran sido bofetadas. «Yo nunca te rechacé. Te di lo que pude, lo que tuve. ¿Crees que fue fácil criar este lugar sola? No tenía a nadie más, Daniela». Daniela levantó la voz aún más. Parecía que toda una vida contenida estaba saliendo de golpe. Sus ojos estaban enrojecidos y su rostro se transformaba con cada palabra. «Claro, el rancho, siempre el rancho, los caballos, tus plantas, tus animales. Yo fui la última en tu lista y lo sabes». Emiliano se levantó lentamente, con el corazón en la garganta. Se acercó unos pasos, temeroso, mientras sus ojos brillaban con lágrimas. Trueno relinchó, más fuerte esta vez, y tironeó de la cuerda que lo sujetaba, como si quisiera intervenir. Magdalena respiró hondo, se sostuvo el pecho con una mano y dijo con la voz quebrada: «Daniela, por favor, no frente a tu hijo». Pero esa súplica fue lo que desató el huracán. «Tú no me digas cómo criar a mi hijo, porque tú no supiste criar a la tuya». Y sin pensarlo, Daniela empujó a su madre con fuerza. Magdalena perdió el equilibrio y cayó de rodillas sobre la tierra seca, justo donde estaban los jitomates que había llevado del huerto minutos antes. El líquido rojo se esparció sobre su rostro y brazos, mezclándose con la tierra y el sudor, dando la impresión de que estaba herida, aunque la verdadera herida era invisible y llevaba años abierta. Emiliano gritó: «¡Mamá, no!». Corrió hacia su abuela, pero algo más lo hizo detenerse. Un sonido feroz, un relincho poderoso, como un trueno que rompe el cielo. Fue trueno. El caballo se había soltado. De algún modo, como si una fuerza mayor le hubiera guiado, había roto la cuerda que lo ataba, y ahora galopaba con furia hacia ellas. Daniela dio un paso atrás al verlo. Su expresión cambió del enojo al miedo. Trueno se detuvo de golpe entre Magdalena y Daniela, levantándose sobre sus patas traseras, relinchando con fuerza, lanzando una advertencia que no necesitaba traducción. Emiliano cayó de rodillas con las manos sobre el pecho. Nunca había visto al caballo así. Era como si se hubiese convertido en algo sagrado, como si una presencia invisible habitara su cuerpo. Daniela retrocedió más, con los ojos clavados en el animal. «¿Qué demonios?», murmuró, pero su voz ya no tenía fuerza. Magdalena seguía en el suelo, con la cara sucia, el vestido manchado, pero sus ojos brillaban con un extraño tipo de luz, como si supiera que ese momento no era simple, era divino. Trueno giró la cabeza hacia Emiliano, lo miró con ternura y luego volvió a mirar a Daniela. Estaba firme, bloqueando el paso, como un guardián que no iba a permitir más dolor. Y en ese instante nadie supo explicarlo. Pero algo en el aire cambió. El viento dejó de soplar. El rancho quedó en silencio. Y hasta el sol, que estaba a punto de esconderse, pareció detenerse un momento. Porque ese no era un simple caballo, era un milagro.
El sol, ya herido de muerte por el horizonte, dejaba caer sus últimos rayos sobre el patio de tierra del refugio de los robles. Todo parecía suspendido. Ni el canto de los pájaros, ni el crujir de las hojas, ni siquiera el ladrido lejano de los perros rompía el silencio. Solo la respiración agitada de Trueno, el caballo marrón, llenaba el aire como una advertencia viva. Daniela, aún con el pecho agitado y los ojos desbordados de rabia, se quedó paralizada frente a la figura imponente del caballo. Era como si el tiempo se hubiera roto, como si esa escena no perteneciera al mundo de los humanos. Trueno se mantenía firme, con el cuerpo tenso, los ojos clavados en ella, protegiendo a Magdalena, su dueña, su amiga, la mujer que lo había criado con manos de tierra y ternura. Magdalena seguía en el suelo, arrodillada, con el vestido beige empapado en salsa de jitomate y polvo. La imagen era devastadora, no solo por lo que se veía, sino por lo que se sentía. Sus brazos temblaban mientras intentaba incorporarse lentamente, apoyando una mano en el suelo y la otra sobre el pecho. Tenía el rostro manchado, no de sangre, sino de vergüenza y dolor. Un dolor que venía no del golpe, sino de saber que esa mano que la había empujado era la de su propia hija. Emiliano corrió hacia ella sin pensarlo. Rodeó a Trueno, que apenas se movió para dejarlo pasar, y se arrodilló junto a su abuela. «Abuela, ¿estás bien? ¡Abuela!», gritaba con lágrimas que caían libres sobre sus mejillas. Magdalena le acarició el cabello con lentitud, intentando sonreír. «Estoy bien, mi amor. Solo fue una caída», murmuró, aunque todos sabían que no era cierto. Daniela dio un paso hacia ellos, pero Trueno relinchó con fuerza, elevando ligeramente su cuerpo sobre las patas traseras. El polvo se levantó del suelo como un aviso del cielo. Daniela se detuvo en seco, con los ojos abiertos de par en par, sin poder creer lo que estaba presenciando. «¿Qué te pasa, maldito animal? ¡Quítate!», gritó, pero su voz ya no era la misma. Estaba quebrada. Ya no era odio puro, era miedo. Miedo de algo que no entendía. Miedo de sí misma. Pero Trueno no se movía. Estaba allí por algo más grande que él mismo. No era rabia lo que lo guiaba, era una fuerza silenciosa, sagrada, algo que no se explica con lógica, solo con fe. Magdalena intentó ponerse de pie con la ayuda de Emiliano. Sus piernas flaqueaban, pero lo logró. Se sacudió el vestido con la dignidad de una reina campesina, aunque por dentro su alma estuviera en ruinas. Caminó lentamente hasta quedar justo detrás de Trueno, y posó una mano sobre su lomo. El caballo se calmó de inmediato. Bajó la cabeza y bufó suavemente, como si su misión en ese instante hubiera terminado. «Ya, Trueno, ya», susurró ella con la voz ahogada por la emoción. «Gracias». Entonces, Magdalena levantó la mirada hacia su hija y sus ojos, esos ojos verde olivo que tantas veces vieron dolor y ternura en partes iguales, ya no estaban llenos de miedo. Estaban firmes, claros, profundos. «Daniela», dijo, con una voz tan serena que cortaba más que cualquier grito. «¿Eso es lo que querías? ¿Verme en el suelo, humillada, con mi nieto llorando por su madre y su abuela al mismo tiempo?» Daniela bajó la mirada, pero Magdalena no había terminado. «¿Crees que tienes derecho a venir aquí a descargar toda tu vida sobre mí como si yo no hubiera tenido mis propias heridas? ¿Crees que el dolor te da permiso de golpear, de maldecir, de herir, como si eso fuera justicia?» Daniela apretó los dientes. Un nudo en la garganta la estaba asfixiando, pero aún no podía soltarlo. «No entiendes», murmuró apenas. «No entiendes lo que fue crecer con tu ausencia, tu frialdad. Y tú no entiendes lo que fue criar sola un rancho, sin un peso, sin nadie, sin voz para llorar, porque tenía que ser fuerte todos los días», respondió Magdalena, esta vez con más fuerza, más quebranto. «Tú me miras y ves solo a la madre que no estuvo, pero no ves a la mujer que se quedó cuando todos se fueron». Emiliano se quedó inmóvil, con la respiración contenida, mirando a las dos mujeres más importantes de su vida,
sin saber si correr o abrazarlas a las dos. «Te fallé, hija, sí», dijo Magdalena más bajo. «Como muchas madres fallan, pero jamás dejé de amarte. Nunca. Y si este caballo tuvo que interponerse para que lo entendieras, entonces bendito sea este animal, porque tú ya habías olvidado lo que era el respeto». El silencio volvió, pero era otro tipo de silencio. Uno que no dolía, uno que pesaba. Daniela dio un paso atrás. Miró a Trueno, que la seguía observando sin moverse. Luego miró a Emiliano, que la miraba con un corazón roto. «¿Eso es lo que soy para ti, hijo?», preguntó con la voz quebrada. «¿Una mujer que lastima?». Emiliano no respondió, solo bajó la mirada. Y en ese momento, Daniela sintió lo que nunca antes había sentido: culpa verdadera. Caminó lentamente hacia una piedra cercana y se sentó. Se cubrió el rostro con las manos y por fin, después de tantos años, empezó a llorar. Pero no como quien busca lástima. Lloró como quien se rompe por dentro, como quien se vacía de todo lo que cargó por demasiado tiempo. Y mientras el cielo se oscurecía y las primeras estrellas tímidas aparecían entre las nubes, Trueno se echó sobre la tierra, junto a Magdalena y Emiliano, como si entendiera que su presencia ya no era de guardia, sino de consuelo, porque a veces el amor más puro no viene de palabras, sino de un relincho, de una mirada o de un silencio compartido entre un caballo y una familia rota. La noche se deslizaba lentamente sobre el refugio de los robles, pero el calor aún se aferraba al aire, denso, como si lo que había ocurrido horas antes no quisiera disolverse tan fácilmente. El silencio que reinaba no era de calma, sino de algo que se había roto y aún no encontraba cómo volver a su lugar. Daniela seguía sentada en la piedra, con la cara húmeda, los ojos perdidos en un rincón del patio, abrazándose los codos como si intentara sostenerse por dentro. Emiliano, al otro lado, acariciaba la crin de Trueno, que permanecía echado, sereno, pero atento, con las orejas bien erguidas, como si estuviera escuchando una voz que solo él entendía. Magdalena estaba de pie junto a la vieja pila de agua, lavándose las manos con movimientos lentos. El agua, al caer, arrastraba la mezcla de tierra y jitomate seco de su piel, como si quisiera llevarse también el peso de la humillación vivida. Pero no se puede limpiar tan fácilmente lo que se clava en el alma. Fue entonces, en medio de ese silencio espeso, que se escuchó un relincho. No vino de Trueno, sino de lo alto, de algún lugar más allá de los árboles, más allá del corral. Fue un sonido profundo, largo, vibrante, como un llamado, como un rugido que no era de este mundo. Emiliano levantó la cabeza de inmediato, Trueno también. Sus ojos, grandes y brillantes, se volvieron hacia el bosque que rodeaba la parte trasera del rancho. Daniela alzó la vista por reflejo, confundida. «¿Qué fue eso?», preguntó en voz baja con una pizca de temor. «Es un caballo», respondió Magdalena sin mirar a nadie. «Pero no es uno cualquiera». El aire cambió. Un viento suave empezó a soplar desde el cerro, levantando el polvo del patio. Las ramas del gran mezquite junto a la entrada se sacudieron con fuerza, aunque no había tormenta. Algo se movía, algo que no tenía explicación. Trueno se levantó con elegancia, sin prisa, como si hubiera entendido el mensaje del relincho. Caminó hacia el centro del patio, se detuvo y alzó la cabeza hacia el cielo estrellado. Relinchó con fuerza, con un eco tan potente que las ventanas de la cocina vibraron levemente. Daniela tragó saliva, tenía la piel erizada. Emiliano se acercó a su madre y sin decir palabra tomó su mano. Por un segundo ella no supo qué hacer, pero luego la apretó, suave, como quien aún no sabe cómo pedir perdón, pero quiere empezar. «¿Qué le pasa a Trueno, abuela?», preguntó el niño, sin dejar de mirar al caballo. Magdalena se acercó con pasos tranquilos, los ojos clavados en su fiel compañero. Cuando estuvo a su lado, le acarició el cuello y luego se volvió hacia ellos. «Hay animales que sienten cosas que nosotros no», dijo con voz profunda. Trueno lo supo desde el principio. Supo que había una herida en esta casa que ya no se podía tapar más. Y hoy
Hoy fue él quien se puso en medio para que no pasara una tragedia. Daniela bajó la mirada. Emiliano la seguía mirando. «Mamá, ¿por qué Trueno te protegió de hacerle daño a la abuela?». La pregunta fue como una flecha directa al corazón. Daniela abrió la boca, pero las palabras no salieron. Magdalena dio un paso más, sin miedo. «Porque los animales, mi amor, a veces tienen más corazón que nosotros. Ellos no cargan odios ni resentimientos, solo reconocen el amor o la falta de él». En ese instante se escuchó un golpe seco en la tierra. Del otro lado del corral, la vieja cruz de madera que marcaba la tumba de don Salvador, el padre de Daniela, el esposo ausente, se había caído. Nadie la había tocado, nadie había ido hasta allá, pero ahí estaba, tumbada. Daniela se llevó una mano a la boca, caminó lentamente hacia la cruz caída, la levantó y la sostuvo entre los dedos como si fuese de cristal. «Él también se fue sin decir nada», susurró. «Y yo crecí esperando una explicación que nunca llegó. Y te enojaste conmigo porque fui la única que quedó para odiar», dijo Magdalena con una dulzura triste. Daniela la miró, por fin, sin rabia, solo con ese dolor puro de quien acepta que lo que vivió dolió, pero ya no tiene sentido seguir hiriendo. «Tú hiciste lo que pudiste», admitió, «y yo te juzgué como si hubieras tenido opciones». Trueno dio un paso hacia ella y posó suavemente su cabeza sobre su hombro. Daniela cerró los ojos. Por primera vez en años sintió consuelo. El viento seguía soplando. Las estrellas parecían más brillantes, más cerca. Magdalena caminó hacia la pequeña fogata que usaban cuando había cortes de luz y la encendió con leña seca. Las llamas bailaron al instante, proyectando sombras largas sobre el patio. «Hoy algo cambió», dijo Emiliano, rompiendo el silencio. «Como si el cielo nos hablara, como si Dios estuviera aquí». Magdalena lo miró con ternura. «Dios siempre ha estado aquí, mi niño. Lo que pasa es que a veces habla bajito y uno necesita del relincho de un caballo para escucharlo». Y Trueno, como si lo entendiera, volvió a relinchar, fuerte, claro, como un eco de lo alto. La madrugada comenzaba a acariciar el rancho con un aire más fresco. Se escuchaban los grillos entonando su canto entre los matorrales, y una luna casi llena iluminaba el paisaje con un resplandor blanco azulado que parecía mágico. Las llamas de la fogata aún crepitaban, dibujando sombras danzantes sobre los rostros de Magdalena, Daniela y Emiliano. Pero había algo más, algo invisible que llenaba cada rincón, una presencia distinta, profunda, espiritual. Trueno seguía de pie, como una estatua viva entre madre e hija. Aunque la tensión parecía haberse calmado, él no bajaba la guardia. Movía las orejas con atención, vigilante, como si supiera que no era momento de confiarse del todo. Sus ojos reflejaban el fuego, dándole una mirada casi humana, o quizás más que humana. Daniela se acercó lentamente, con pasos dudosos, como si temiera cruzar un límite sagrado. Trueno la observó de reojo, sin moverse, sin amenazarla, pero con una postura que decía todo: hasta aquí. Su cuerpo robusto, su pecho erguido y ese aire protector que lo envolvía lo convertían en más que un caballo. Era un guardián, un símbolo de lo que el amor debe hacer, interponerse entre la violencia y el perdón. Magdalena acariciaba el cabello de Emiliano, que se había recostado sobre su regazo. Ella también miraba a Trueno con una mezcla de orgullo y humildad. Sabía que aquel animal había hecho lo que ningún humano había podido: ponerle freno al odio. «Nunca lo vi así, mamá», susurró Daniela. Trueno parecía entender todo, como si supiera exactamente cuándo detenerme. «Porque lo sabía, hija», respondió Magdalena sin dudar, con los ojos clavados en el fuego. «Él sintió que yo ya no podía más, que tú habías cruzado una línea y que solo algo más puro que nosotros podía evitar que pasara una tragedia». Daniela tragó saliva. Se acercó un poco más y se detuvo justo frente al animal. Levantó una mano temblorosa y la extendió lentamente. Trueno no se movió,
Solo la miró. Era una prueba, un gesto de aceptación o rechazo. La punta de sus dedos rozó la frente del caballo, y en ese contacto leve, algo en ella se quebró. Una barrera invisible se rompió por dentro, y las lágrimas que aún quedaban comenzaron a caer de nuevo. Pero no eran las mismas de antes. No tenían odio, no tenían resentimiento, eran lágrimas limpias, de arrepentimiento, de rendición. «Perdóname», dijo en voz baja con los labios temblando. «A ti, mamá, a ti, Trueno, a ti, Emiliano, perdónenme». El niño se levantó del regazo de su abuela y corrió hasta abrazar a su madre por la cintura. Ella lo sostuvo con fuerza, como si tuviera miedo de que se le escapara otra vez. Magdalena se incorporó y con pasos lentos se acercó también. No hubo palabras, solo un abrazo. Ese tipo de abrazo que no resuelve todo, pero que empieza a curar. Trueno dio un paso hacia atrás, bajó la cabeza y resopló con suavidad. Luego caminó hacia la cerca y se quedó allí, quieto, como si supiera que su tarea estaba hecha por ahora. «¿Sabes qué creo, mamá?», dijo Daniela mientras limpiaba su rostro con la manga. «Que Trueno fue como una puerta, una que yo tenía cerrada desde hace años. Una puerta que tú estabas golpeando con tus silencios y que yo me negaba a abrir. Él no solo se puso entre nosotras, hija», respondió Magdalena. «Él nos recordó lo que habíamos olvidado, que el amor también es una barrera, que cuando uno ama de verdad, se interpone entre el daño y el otro. Así, sin pensarlo, sin pedir permiso, la luna ya estaba en lo más alto. Todo el rancho parecía distinto, como si esa escena sagrada hubiera lavado los pecados de la tierra. Hasta las paredes viejas de adobe parecían más suaves bajo esa luz». Emiliano acarició la crin de Trueno, que ahora comía tranquilo cerca del corral. «¿Crees que los caballos entienden a Dios, abuela?», preguntó, inocente. Magdalena sonrió con ternura. «Mi amor, hay cosas que ni los hombres más sabios entienden, pero yo te digo esto, hay animales que nacen con el corazón limpio, que no juzgan, no guardan rencor, y cuando Dios los necesita, los usa como instrumentos suyos. Yo no tengo duda. Trueno fue enviado por él». Daniela se arrodilló en la tierra y por primera vez en muchos años cerró los ojos y oró. Oró sin vergüenza. Oró como una niña perdida que al fin encontró el camino. Porque a veces el milagro no viene en forma de luz del cielo ni en palabras angelicales. A veces el milagro tiene forma de caballo. El sol todavía no salía, pero ya se sentía que el cielo estaba despertando. Una tenue claridad se filtraba por el horizonte, tiñendo el cielo de un azul suave que anunciaba el nuevo día. En el refugio de los robles, los primeros cantos de los gallos rompían el silencio de la madrugada, y el rocío cubría los tejados, los pastos y las hojas de los árboles con una frescura que renovaba todo, o casi todo. Dentro de la casa, el aire aún estaba cargado de lo vivido la noche anterior. Aunque la calma había regresado al rancho, algo en el ambiente seguía palpitando con fuerza. Como si cada rincón hubiera absorbido el peso de las lágrimas, los gritos, las verdades no dichas y el milagro de un caballo que se convirtió en escudo. En la cocina, Magdalena encendía la hornilla de leña. Movía las manos con la misma rutina de siempre, pero sus ojos miraban distinto, más lejos, más hondo. Su corazón seguía adolorido, pero también agradecido. Agradecido con la vida por no haberle quitado a su hija para siempre. Agradecido con Dios por haber enviado a Trueno a tiempo. En la mesa, Emiliano dibujaba con un lápiz sobre una hoja reciclada. Hacía trazos simples, pero cargados de emoción. Un caballo, una abuela, una mamá llorando, un niño en medio. No hablaba, pero su silencio era profundo, como si su alma de niño hubiera envejecido un poco en cuestión de horas. Daniela entró descalza, con el cabello suelto y los ojos hinchados. Caminó despacio, como quien entra en un lugar sagrado. Llevaba en las manos una taza que llenó de café sin decir palabra. Se sentó frente a su hijo y lo observó.
¿Qué estás dibujando, mi amor?, preguntó con suavidad. Emiliano levantó la vista y la miró directo, con una madurez que la desarmó. Estoy dibujando lo que pasó, para no olvidarlo nunca. Daniela se quedó en silencio. No sabía qué decir. Magdalena colocó sobre la mesa un plato de pan recién horneado y un poco de queso. Luego se sentó también, en silencio, compartiendo ese momento como si fuera una misa íntima entre los tres. «Mamá», dijo Emiliano de pronto con la voz clara, «¿por qué le pegaste a la abuela?». La pregunta cortó el aire. Daniela sintió cómo el pecho se le apretaba. Bajó la mirada y sostuvo la taza con fuerza, como si buscara refugio en su calor. «No lo sé, hijo», respondió con la voz rota. «Estaba tan enojada, tan llena de cosas que guardé por años, que cuando quise darme cuenta, ya había hecho daño». «¿Y si Trueno no se hubiera puesto en medio?», preguntó de nuevo el niño sin juicio, solo con esa necesidad tan pura de entender. «No lo sé», repitió ella. Quizás hubiera hecho algo imperdonable». Emiliano bajó la cabeza. Su lápiz se detuvo. «Yo pensé que las mamás eran buenas siempre». Daniela sintió como algo dentro de ella se rompía en 1000 pedazos. Se levantó despacio, dio la vuelta a la mesa y se arrodilló frente a su hijo. Le tomó las manos y lo miró directo a los ojos. «Y lo son, mi amor, pero también son humanas. Y a veces, las heridas que cargan las hacen olvidar quiénes son». Emiliano soltó una lágrima. No por rabia, no por miedo, sino por esa tristeza honesta que sienten los niños cuando se dan cuenta de que el mundo no es perfecto. «Tú me enseñaste a no gritar, a no empujar, a no decir cosas feas. ¿Por qué tú sí pudiste?». Magdalena cerró los ojos. El silencio de Daniela dolía más que cualquier respuesta. «Porque fallé, hijo», admitió finalmente. «Porque por un momento dejé de ser tu mamá y volví a ser esa niña herida que nadie abrazó a tiempo». Emiliano se levantó y la abrazó con fuerza, con toda la fuerza que un niño de 10 años puede reunir cuando quiere consolar a su madre. Daniela lloró, ahora sin contenerse. Magdalena se acercó y también los rodeó con sus brazos. 3 generaciones, 3 almas rotas, pero unidas. «¿Sabes qué pienso?», dijo Emiliano con la voz aún entrecortada. «¿Qué, mi vida?», preguntó su abuela. «Que Trueno no solo vino a protegerte a ti, abuela, también vino a salvar a mi mamá de ella misma». Daniela se quedó en shock. Magdalena se llevó la mano al pecho, conteniendo el llanto. Ese niño, ese pequeño corazón, sabía más de la vida que muchos adultos. «A veces pienso», continuó Emiliano, «que los animales entienden el dolor mejor que nosotros, porque no hablan, pero sienten». Y Trueno sintió que algo malo iba a pasar, y vino como si supiera que solo él podía pararlo. «Dios habla de muchas formas, hijo», susurró Magdalena. «A veces usa palabras, otras veces usa silencios, y a veces, si tiene que, manda un caballo». Daniela se limpió las lágrimas y besó la frente de su hijo. «Prometo que nunca más vas a ver algo así, Emiliano. Prometo que voy a sanar, aunque me duela, porque tú mereces una mamá entera, y yo también merezco no vivir con rabia». El niño sonrió leve, como quien empieza a creer de nuevo. Magdalena se levantó y fue hasta la ventana. Desde ahí vio a Trueno en el establo, ya tranquilo, comiendo heno como si nada hubiera pasado. Pero todos sabían que sí pasó, que algo muy grande había cambiado, que ese caballo no solo había salvado una vida, había restaurado una familia. Y mientras el sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de esperanza, Emiliano escribió con su lápiz una pequeña frase en la parte inferior del dibujo. «Dios cabalga donde el amor se está perdiendo». El sol ya se alzaba sobre los campos del refugio de los robles, bañando de luz dorada las hojas de los naranjos y las paredes manchadas por el tiempo. El aire olía a leña, pan caliente y a tierra húmeda. Todo parecía en calma, pero por dentro, en el corazón de aquella familia, aún quedaban palabras por salir. Palabras que pesaban como piedras y que solo el alma valiente se atreve a soltar. Después del desayuno, Magdalena salió al patio con un cuaderno viejo en las manos.
Era de tapas duras, con las esquinas dobladas y manchas de café secas. Lo sostuvo contra el pecho como quien carga algo sagrado. Daniela la vio desde la puerta. No dijo nada, pero la siguió, con los ojos bajos, sabiendo que algo importante estaba por ocurrir. Emiliano jugaba cerca del establo, lanzando piedritas a un pequeño aro oxidado clavado en el tronco de un árbol. Trueno, como siempre, estaba cerca, paciente, observador, como si todavía cuidara los hilos invisibles que unían a esa familia rota. «Este cuaderno», dijo Magdalena, sentándose bajo la sombra del mezquite. «Lo empecé a escribir cuando tú naciste». Daniela se detuvo a medio camino, frunció el ceño. «¿Qué? ¿Por qué nunca me lo diste?» «Porque nunca tuve el valor», respondió Magdalena con una voz suave, como la brisa. «Aquí escribí todo lo que no pude decirte en persona. Cada vez que me sentía vencida, cada vez que lloraba por no tener cómo abrazarte, cada vez que te miraba desde lejos y sentía que ya no me reconocías como madre». Daniela se acercó lentamente. Se sentó frente a su madre, con las piernas cruzadas y el rostro confundido. «¿Por qué me dejaste, mamá? Esa es la única verdad que me importa». Magdalena apretó el cuaderno con más fuerza, luego lo abrió. Las páginas estaban llenas de letras torcidas, algunas borradas por lágrimas, otras apenas legibles. «No te dejé, hija. Fui abandonada contigo. Tu padre se fue y me dejó un rancho endeudado, una bebé en brazos y una mochila llena de promesas rotas. Trabajaba desde que salía el sol hasta que se escondía. Dormía con miedo de que nos quitaran la casa. Tenía que elegir, cuidarte con ternura o darte un lugar para vivir. Y elegí lo segundo, con la culpa clavada en el alma». Daniela bajó la mirada. Las palabras se le clavaron en el pecho como agujas. No eran excusas, eran verdades, y dolían más que cualquier castigo. «¿Y por qué nunca me lo dijiste?», preguntó con la voz temblorosa. «Porque me veías con rabia y yo con vergüenza. Nos alejamos sin querer, cada una esperando que la otra diera el primer paso. Y pasaron los años». Daniela tomó el cuaderno. Sus dedos temblaban al pasar las hojas. Leyó en voz alta. «Hoy Daniela cumplió 7 años. Le preparé su pastel favorito, pero no quiso comérselo. Me miró con esos ojos que ya no confían. Me dijo que prefería estar con su tía porque allá no grito. Lloré toda la noche, no por el rechazo, sino porque la estoy perdiendo». Su voz se quebró, cerró el cuaderno. Lo sostuvo contra su pecho, igual que su madre minutos antes. Por un momento, no fue la mujer adulta, fue esa niña de 7 años. La misma que se sentía invisible, la misma que gritaba en silencio por un abrazo. Magdalena extendió la mano, pero no para pedir perdón, sino para compartir el peso. «Lo escribí porque sabía que algún día tendrías edad para entender, pero nunca imaginé que ese día llegaría por culpa de un caballo». Daniela soltó una carcajada entre lágrimas. Era una risa amarga, pero necesaria. Luego se secó el rostro con la manga y dijo: «Trueno no salvó tu vida, salvó la mía». Y en ese instante, Emiliano apareció corriendo con una flor silvestre en la mano. «¡Mamá! ¡Abue! ¡Miren lo que encontré junto al establo!». Ambas levantaron la vista. El niño traía una pequeña flor blanca, sencilla pero hermosa. Una de esas que crecen solas, sin ser sembradas, como regalos del cielo. «Póntela en el pelo, mamá», dijo él acercándosela. Daniela la aceptó con una sonrisa frágil. «¿Sabes, hijo? Las flores también crecen en la tierra más dura, igual que tú». Emiliano la abrazó, y Magdalena desde su rincón levantó la mirada al cielo. El viento acariciaba su rostro, y por primera vez en muchos años, sintió que el peso del pasado ya no la aplastaba. La verdad había dolido, mucho, pero también la había liberado. El día transcurría lento pero luminoso en el refugio de los robles. Después de todo lo vivido, el rancho parecía respirar distinto. Hasta los árboles daban sombra con más ternura, como si la tierra misma supiera que algo se había restaurado. Magdalena preparaba tamales en la cocina
con las mangas arremangadas y el rostro en paz. Su cabello gris estaba recogido en un moño desordenado, y mientras batía la masa, cantaba bajito una canción antigua que su madre le cantaba cuando era niña. Su voz temblorosa llenaba el ambiente de un tipo de consuelo que no se compra ni se enseña, solo se transmite con el alma. Daniela la miraba desde la puerta, con una taza en la mano y los ojos aún hinchados, pero más vivos. Estaba en silencio, como si aún no terminara de comprender que la reconciliación es un milagro que a veces tarda décadas en tocar la puerta. Y cuando llega, uno ni sabe cómo abrirla del todo. ¿Te ayudo?, preguntó al fin. Magdalena volteó y la miró. Por un segundo hubo duda, pero luego una sonrisa se dibujó en su rostro. Claro, hija, siempre quise tenerte aquí, justo así. Daniela se acercó y se lavó las manos. Se colocó al lado de su madre. Empezaron a trabajar en silencio. El maíz, el vapor, los recuerdos, todo mezclado en esa olla donde ahora cocinaban, no solo tamales, sino también una segunda oportunidad. En el patio, Emiliano corría detrás de Trueno. El caballo trotaba despacio, dejándose alcanzar, como si supiera que ese juego era más que un juego. Era una manera de decir, estoy contigo. Sin palabras, el niño se detuvo un momento y lo abrazó por el cuello, enterrando su cara en su crin. Gracias por no dejar que mamá hiciera algo que no podía deshacer, le susurró. Trueno cerró los ojos. Se quedó quieto, como si escuchara, como si entendiera. Y entonces ocurrió algo que ninguno de los tres olvidaría jamás. Trueno levantó la cabeza, giró en dirección al viejo roble en el centro del patio, aquel que había sido plantado por el bisabuelo de Magdalena, y empezó a caminar, con paso firme, como si supiera exactamente a dónde iba. Emiliano lo siguió. Cuando llegaron al árbol, el caballo se detuvo, rascó la tierra con una de sus patas delanteras, como si marcara un lugar especial, y justo ahí se arrodilló. Sí, Trueno se dobló con una solemnidad que no era normal. Bajó la cabeza, cerró los ojos, y se quedó así, en silencio, como en oración. Emiliano, asombrado, no se movía. Daniela y Magdalena salieron al escuchar el relincho suave. Lo vieron. Las dos se acercaron despacio. Magdalena se llevó la mano al pecho. Dios mío, susurró. ¿Lo ves? ¿Está orando?, preguntó Emiliano. No sé si es eso, respondió Daniela temblando, pero siento que sí. Trueno permaneció así por varios minutos. El viento soplaba suave. Las hojas del roble danzaban sin ruido, y una sensación profunda, cálida, rodeó a los tres como un abrazo invisible. Era imposible explicarlo. Nadie lo habría creído si no lo hubiera visto, pero no hacía falta explicarlo. Lo que pasó ahí no era para los libros, era para el alma. Después, Trueno se incorporó, sacudió su crin y volvió a caminar hacia el establo con total tranquilidad, como si nada. Pero ellos sabían que sí había pasado algo. Esa tarde, los tres se sentaron juntos a comer bajo el roble. Magdalena sirvió tamales calientes, Daniela preparó el agua de Jamaica y Emiliano no dejó de mirar a Trueno desde la mesa. «Abue», dijo con voz bajita, «¿crees que Trueno sea un ángel?» Magdalena lo miró con ternura. Le acarició la cabeza y respondió, «No sé si tiene alas, mi amor, pero hoy hizo algo que ni muchos hombres pueden hacer. Se puso entre el odio y el amor, y eligió el amor». Daniela asintió, y por primera vez en su vida adulta se atrevió a mirar el cielo sin rabia. Cerró los ojos y dijo en voz baja, «Gracias, Dios, por recordarme lo que importa y por mandarme un caballo en lugar de un castigo». Pasaron los días, y con ellos el tiempo fue poniendo cada cosa en su lugar. No con prisa, sino con ese ritmo lento y firme que tienen las cosas verdaderas. El rancho, el refugio de los robles, volvió a su rutina de siempre. Las gallinas corriendo libres, los árboles dejando caer sus hojas secas, el olor a pan horneado llenando la cocina al amanecer.
Pero algo había cambiado para siempre. Magdalena se levantaba cada día con más ligereza, como si se hubiera quitado de encima el peso de décadas de silencios. Su rostro, aunque arrugado por los años, ahora tenía una luz que antes no se notaba. Volvía a cantar mientras regaba las plantas. Sus pasos eran más lentos, sí, pero ya no eran arrastrados por la tristeza. Daniela, por su parte, decidió quedarse unos días más. Ayudaba con el rancho, acompañaba a su madre en las labores diarias y por las noches se sentaba junto a Emiliano a escribir cartas que nunca había escrito. Cartas para su yo del pasado, cartas para su padre, cartas para Dios. «Quiero sanar por dentro», le dijo una noche a su madre mientras compartían un café bajo las estrellas. «Y quiero que Emiliano crezca sabiendo que el perdón también se aprende». Magdalena le sonrió y le apretó la mano. «Nunca es tarde para volver a empezar, hija, y cuando una empieza desde el amor, el camino se endereza solo». Trueno seguía ahí, siempre cerca, siempre atento. Era como un espíritu vigilante que no necesitaba hablar, solo estar. Emiliano pasaba las tardes peinándolo, llevándole zanahorias, contándole secretos. El niño ya no veía a Trueno como a un simple caballo, lo miraba como a un hermano mayor, como a un ángel sin alas. Una tarde llegó al rancho don Ezequiel, el vecino del cerro de al lado. Un hombre de voz fuerte, sombrero grande y alma de pueblo. «Magdalena, dicen por allá abajo que tu caballo salvó a tu familia», dijo entre risas mientras bajaba de su burro, que se paró entre los golpes como si fuera de fierro. Magdalena no respondió con chistes, solo sonrió mirando a Trueno, que pastaba a unos metros, tranquilo como siempre. «Dios usa lo que tiene a mano, Ezequiel», respondió con sencillez. «Y a veces, cuando los corazones están muy cerrados, manda un relincho en vez de un sermón». La historia empezó a correr de boca en boca en el pueblo de San Nicolás del Roble. Algunos decían que era cuento, otros que era exageración. Pero quienes conocían a Magdalena y su rancho sabían que no era invento, que algo sagrado había ocurrido allí, que ese caballo tenía algo especial. Una tarde de domingo, Emiliano pidió que lo llevaran a misa. Quería dar gracias. Magdalena lo acompañó. Daniela también. Se sentaron en la última banca de la iglesia, con las manos entrelazadas. Al terminar la misa, el padre Julián se acercó curioso. «Me dijeron que su caballo fue instrumento de Dios», dijo con una sonrisa. Emiliano respondió antes que nadie. «No solo lo fue, lo sigue siendo. Trueno nos enseñó lo que olvidamos, que cuando alguien ama, no se queda mirando, se pone en medio, se arriesga, aunque no tenga palabras, aunque nadie se lo pida». El sacerdote lo miró con admiración. «Tienes el corazón de un profeta, niño», le dijo. «Nunca pierdas eso». Esa noche, de regreso al rancho, el cielo estaba más claro que nunca. Las estrellas titilaban como si parpadearan para ellos. Magdalena se detuvo en la entrada y miró hacia el establo. Trueno levantó la cabeza y la miró también. «Gracias, amigo», dijo en voz baja, con el corazón lleno. «Gracias por ser puente cuando no había camino». Y así, el refugio de los Robles se convirtió en un lugar distinto, no por sus árboles, ni por sus animales, ni por su historia, sino porque allí, un día cualquiera, un caballo marrón decidió ponerse entre el odio y el amor, y al hacerlo, cambió para siempre 3 vidas. Hoy, cuando los niños de la escuela de San Nicolás del Roble preguntan quién fue Trueno, los mayores responden con una sonrisa. Fue el caballo que Dios envió para recordarles a los humanos cómo se ama de verdad. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia tan profunda y conmovedora. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también sintió lo que nosotros sentimos al contarla. ¿Alguna vez has vivido un momento en el que el amor verdadero se interpuso ante el dolor? ¿Has tenido en tu vida un trueno que te ayudó a no caer? No estás solo. Todos llevamos heridas, pero también tenemos la capacidad de sanar, de perdonar
y de volver a empezar. A veces, las respuestas no llegan con palabras, sino con gestos, con silencios o incluso con el relincho de un caballo. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de esta historia tocó tu corazón? ¿Has sido testigo de un milagro en tu vida? Tu experiencia puede inspirar a otros. Y si quieres seguir descubriendo historias que te lleguen al alma, que te hagan reflexionar y que te recuerden lo que realmente importa, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna historia que, como esta, puede cambiarte la manera de ver la vida. Gracias por ser parte de esta comunidad que cree en los milagros, en la esperanza y en el poder transformador del amor. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.